La diapositiva. Sí se ve, ¿no? Bienvenido nuevamente a nuestras reuniones de enseñanza, de grabación. Dios los bendiga. Se escuchan, ¿no? Esta noche tengo el privilegio de compartir acá. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias a Miriam y a todos y a este ministerio. Gracias a todos los presentes. Gracias por esta oportunidad. Por favor, sigamos a Lucas, capítulo 9. En la palabra de Dios, en las epístolas eclesiásticas, aquellas que son dirigidas a nosotros, encontramos 7 amonestaciones, 7 advertencias, 7 veces se repite el mismo mandamiento, en el cual Dios nos manda, nos amonesta a no ser ignorantes. Y de eso vamos a hablar esta noche, porque Dios no quiere que ignoremos, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes, Dios quiere que nosotros seamos conocedores. Dios quiere que nosotros seamos sabios. Dios quiere que nosotros estemos bien instruidos en su palabra. Y de eso precisamente vamos a hablar esta noche. La ignorancia no es de Dios, por supuesto, porque la ignorancia es debilidad. Y Dios Todopoderoso no es amigo, no gusta, no simpatiza, no le agrada la debilidad. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y a quién le agrada la debilidad? Ahorita todos los días salen nuevos gimnasios, la gente corre, la gente trata de ser más fuerte y verse mejor, ¿verdad? Aún a los 5 sentidos, a nadie le gusta la debilidad. Pero de una forma u otra, los cristianos como que pensaran que la debilidad y la humildad van de la mano. Y eso no es así. La humildad no tiene nada que ver con la debilidad. La humildad es ser fuerte en la palabra de Dios. Eso es ser humilde. Téngalo claro. Porque la humildad es creerle a Dios, es anteponer la opinión de Dios, la palabra de Dios, a nuestra propia opinión, a nuestras propias palabras. Y eso es fortaleza. Y entonces vemos que humildad y fortaleza son las que van juntas, nunca debilidad. ¿Se acuerdan en Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que seas fuerte, que seas valiente. En Efesios, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y no hay nunca debilidad por ninguna parte. Todo lo puedo en Cristo, que me debilita. No, que me fortalece. En todas partes hay fortaleza en la palabra de Dios, nunca debilidad. ¿Quién quiere tener un hijo débil? Nadie, en verdad. ¿Quién quiere ser débil? Nadie, nadie. Y Dios es todopoderoso y nosotros somos más que vencedores. Somos fuertes en toda la palabra de Dios. Dios nos exhorta a ser fuerte, nunca a ser débil. Y la ignorancia es debilidad. Y Dios nos manda todo lo contrario, a ser fuerte. Hablando de conocimiento y de ignorancia y debilidad y fortaleza, nosotros conocemos la ley de creencia, de la creencia. Si ustedes recuerdan la ley de la creencia, creer es igual a recibir, creer es igual a recibir. Si uno cree lo bueno, ¿qué recibirá? Lo bueno. Y si uno cree lo malo, recibirá lo malo. Porque es una ley, es la ley más grande en la palabra de Dios. Es una ley establecida por Dios. Y creer es el cómo de recibir. Cuando nosotros creemos, recibimos. Esa es la ley. Nosotros lo conocemos por la palabra de Dios, gracias al seminario, gracias a los estudios.
de nuestra iglesia y la creencia positiva entonces da resultados positivos y la creencia negativa va a dar resultados negativos. Ahora bien, a la creencia negativa, a la creencia negativa se le llama de una forma, también se le llama miedo. Recuerdan, la creencia negativa es miedo, por supuesto. Si yo creo que me va a suceder algo malo, ¿qué es eso? No es miedo, es miedo, es miedo. Entonces, la creencia negativa es miedo y el miedo, como nosotros aprendimos en el seminario, se debe a dos causas. El miedo se debe a dos causas, como ustedes recordarán. Es la ignorancia y la otra causa es enseñanza incorrecta. Exactamente. ¿Qué es la enseñanza incorrecta? Perdón, ¿qué es la ignorancia? No saber, ignorar, no conocer. ¿Qué es la enseñanza incorrecta? Saber mal, que se nos haya enseñado mal. No podemos estar ni mal informados ni desinformados. El ignorante mal informado es aquel que le enseñaron algo de una forma incorrecta. Y ambas cosas, tanto la ignorancia como la mala información, nos lleva a tener creencias negativas. Entonces, la ignorancia, si todo esto es cierto y sabemos que lo es la ignorancia, la enseñanza incorrecta nos trae resultados positivos, no negativos, ¿verdad? Porque si el miedo es creencia negativa, vamos a tener resultados negativos y el miedo va a venir precisamente porque nosotros somos ignorantes o estamos mal informados. De forma tal, después de todo este razonamiento que hemos hecho, no podemos recibir ninguna de las promesas de Dios mientras estemos mal informados o desinformados. ¿Ves? Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es obligatorio. Si nosotros queremos recibir la promesa de Dios, porque si nosotros estamos desinformados, mal informados, vamos a tener miedo, vamos a tener creencia negativa, ¿cierto? Y no vamos a recibir las promesas de Dios, sino todo lo contrario. Todo lo malo que estemos teniendo. Recuerdan, el temor que me espantaba me ha sobrevenido, como dijo Job 3:25. Entonces, es el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos va a permitir creer las promesas de Dios y recibirlas. Entonces, para el cristiano que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para el cristiano que quiere vivir una vida abundante, que creo que somos todos, es imperativo conocer la palabra de Dios, es imperativo no ser ignorante, mucho más allá si el conocimiento está disponible y Dios nos manda a conocer y Dios nos manda a no ser ignorante. Bueno, ser ignorante cuando el conocimiento está disponible es pecado. ¿Por qué? Porque depende de nosotros si le conocemos. Si el conocimiento está disponible, no buscar el conocimiento, permanecer en la ignorancia, es pecado. ¿Quién diría, verdad, que no hacer algo, a Dios está disponible cuando hay reuniones de iglesia, cuando hay un ministerio que presenta seminarios, que presenta cursos, que presenta talleres, que enseña a la gente, por lo menos para nosotros, los que estamos en en este momento, en esta reunión, el conocimiento es obligatorio y es fácil. Entonces nosotros debemos conocer su palabra, debemos creer su promesa y recibirla. Es muy sencillo. Así que cero miedo, sino más bien creencia positiva, que es lo contrario del miedo, por medio del conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, mientras más conocemos a Dios, menos miedo vamos a tener y más vamos a recibir de Dios. Y eso depende no de Dios, porque ya Dios dispuso el conocimiento, ya Dios dejó escrita su palabra para nosotros, conozcamos a Dios, conozcamos su palabra. La palabra de Dios también dice que Dios es luz. Ustedes conocen eso, ustedes recuerdan eso, ¿no? Y la luz es muy diferente a las tinieblas.
La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios es luz y nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? En este salón tenemos luz y no hay tinieblas, podemos vernos, ¿cierto? Podemos leer precisamente porque hay luz y no hay tiniebla, no hay tiniebla, porque luz y tiniebla no pueden coexistir, no tienen comunión, como dice la palabra, y Dios es luz. ¿Qué concordia puede tener Dios con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia puede tener Dios con la ignorancia? ¿Ah? Ninguna. Si hay ignorancia en el mundo cristiano, no es culpa de Dios. Es culpa de aquellos hombres que se supone que tienen que estar enseñando la palabra de Dios desde un púlpito, desde un altar, desde en un salón, donde sea. Esos son los causantes de que el pueblo de Dios sea ignorante. Aquellos que se llaman a sí mismos maestros, pastores, los que se suponen que deberían estar enseñando la precisión de la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que parte tiene el creyente con el incrédulo, qué parte tiene el que conoce la palabra con el que no la quiere conocer. Y nosotros en nuestras reuniones cantamos, nosotros oramos, nosotros tenemos anuncios, nosotros tenemos manifestaciones, que es la oración en el espíritu, el hablar en lengua, interpretar lengua, la profecía. Pero sobre todas las cosas, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestros eventos, nosotros enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿De qué sirve la oración sin la palabra de Dios? De hecho, la palabra dice que el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, aún su oración es abominable a Dios. O sea, la oración, la comunión, todas las cosas que nosotros podamos hacer, ¿para qué son? Para presentar la palabra de Dios como marco a la palabra de Dios, que es el plato fuerte de nuestras reuniones, que es el fin, el motivo de nuestra reunión, en dar a conocer a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en estas reuniones. Sobre todo eso enseñamos, damos a conocer su palabra. Ahora bien, nosotros, el que más, el que menos, todos nosotros venimos de una religión diferente. Y si hacemos un poco de memoria, podemos recordar cuántas palabras, ¿no? De Dios se nos enseñó en la religión, en la iglesia, de donde nosotros venimos. Muy poca. Y eso es prácticamente un estándar de las religiones. No enseñar la palabra de Dios. Hay rituales, hay canciones, hay cosas muy bonitas, muy sinceras, mucho fervor, mucha motivación, pero la enseñanza de la palabra de Dios, por usar un lugar común, brilla por su ausencia. Hay poca palabra, es verdad, si es que hay alguna. Nosotros entonces enseñamos la palabra de Dios, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro mayor esfuerzo, enseñar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a aquellos que quieren conocerla, a aquellos que quieren saber, a aquellos que quieren tener un conocimiento de la precisión y la exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y digo a los que quieren, porque crea o no, hay gente que no quieren conocer la palabra de Dios. Hay gente que usted le habla la palabra de Dios y no le interesa. Simplemente hay gente que no quiere el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Y usted lo sabe porque le ha hablado la palabra a muchas personas y le pregunto yo, ¿todas estas personas creyeron? Muy poca, ¿no? El porcentaje es muy bajo. Muchos son llamados, pero pocos oyen, pocos oyen. Bueno, ¿cuántas personas escucharon al Señor Jesucristo enseñando la palabra y no la creyeron? ¿Cuántas personas?
escucharon y vieron al Verbo encarnado y aún así no le interesó, no quisieron. Nosotros estamos abiertos a todo aquel que quiere conocer, todo lo que quiera conocer, todo el que quiere saber, el que quiere entender la palabra de Dios cuenta con el 100% de nuestro tiempo, para que lo sepa. El que no quiere, lamentablemente, pues no tenemos tiempo para quienes no quieren conocer. En Lucas capítulo 9, versículo 43, vamos a ver esto precisamente. Dicen, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Esto es Jesucristo. Versículo 44 dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos. Estas palabras, haced vosotros, hagan ustedes que estas palabras que yo les estoy hablando, que es la palabra de Dios, les penetre. No solamente les penetre, sino les penetre bien en los oídos, de forma tal que es el que quiere recibir la palabra, el que la recibe, es el que quiere abrir su oído a la palabra, que lo abre, es el que quiere entender y quiere conocer a Dios, el que lo conoce, porque si no, no hubiera sentido en que Jesucristo hubiera mandado eh, que ellos hicieran que esas palabras le penetraran, porque hay gente que tapa sus oídos a la palabra de Dios. Todo lo contrario a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrir bien nuestros oídos y hacer nosotros porque nos corresponde a nosotros todos, ¿no? Porque Dios no puede hacer ningún milagro, Dios no puede hacer nada en contra de nosotros. Jesucristo no lo hizo. Esta gente escuchando al mismísimo Jesucristo y Jesucristo les dijo, oigan, óiganme bien, ¿quién, quién se suponía que la palabra de en boca de Jesucristo ya sería suficiente, ¿no? Para que la gente la recibiera, pero no, hay que oírla y hay que aceptarla, hay que recibirla, hay que hacer que nos penetre bien en los oídos. Tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, tenemos que hacer algo para que esa palabra de Dios sea nuestra, hacerla nuestra. Hace un momento me lo decía, ¿no? Que la palabra también es tuya, ¿no? Tenemos que convencernos que queremos oír y queremos esa palabra de Dios. Es un trabajo personal, es un trabajo individual, es un trabajo particular de cada quien. Hacer que esas palabras de Dios les penetren en sus oídos, en su mente y en su corazón. Lleguen a su corazón. Bien, sin embargo, hablando del mundo religioso, nosotros tenemos que en el mundo religioso, aunque ya vimos que no hay mucha palabra o que sea, hay fervor, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto que sí hay fervor. Hay manifestaciones religiosas que requieren muchísimo fervor. Ustedes nunca han visto una procesión. Hay que tener fervor, ¿no? Para eso, hay caminando arrodillados, vestidos de morado, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Para eso hay inclusive los que hacen la procesión, exacto, los que estamos arrodillados, o los que dan palma, o los que cantan, o los que oran. Toda esa serie de cosas en las cuales usted ve el fervor de la gente y no cabe duda del fervor de la gente, hay fervor, pero en el mundo religioso no siempre ese fervor comulga con Dios. Escuche bien, no siempre ese fervor comulga con Dios. No siempre ese entusiasmo y esa sinceridad comulga con la palabra de Dios. Y hay sinceridad y hay fervor, pero no hay comunión con Dios. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10 en el versículo 1. Dice Pablo, hermanos, pues ciertamente el anhelo
de mi corazón, le está hablando a sus hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Mi anhelo, dice Pablo, ¿no? Mi oración a Dios en cuanto a los que se refieren a Israel es para salvación. Yo quiero, deseo, anhelo que ellos sean salvos, porque en el versículo 2 ya yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo dice, yo doy fe, yo soy testigo de que tienen celo de Dios, tienen fervor por Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero ese celo, ese fervor, no es conforme a ciencia. Esa palabra ciencia es conocimiento. Ellos tienen un fervor sin conocimiento. Entonces, si es sin conocimiento, debe ser con ignorancia, ¿cierto? Porque donde no hay conocimiento, ¿qué hay? Ignorancia. Entonces, un celo en ignorancia. Su fervor, su celo está basado en la ignorancia. Así mismo como suena paradójico, ¿verdad? Paradójico. Pero es común si nosotros lo vemos bien. ¿Será posible eso, tener fervor por la ignorancia? ¿Mm? Por supuesto que sí. Bueno, sin ir muy lejos, yo tengo un equipo de fútbol, lo puedo decir de esa forma, un ejemplo, ¿no? Y yo soy muy fervoroso por ese equipo de fútbol, pero nunca gana. Y yo tengo mucho fervor. Y juro que va a ganar esta temporada. Y estoy convencido y me pinto la cara y voy al partido y tengo un fervor. Y resulta que mi equipo va siempre de último. Pero yo estoy seguro que va a ganar y nunca gana. Bueno, la gente sincera está en este caso motivada por una ilusión, por un engaño, por una mentira, porque no es la verdad, no es conforme al conocimiento en cuanto a Dios. Entonces, en cuanto a la ignorancia, y así porque es un fraude, porque es religión, ¿cierto? Y los fraudes son cautivantes. Si no, la gente no cayera. Si la gente no se cautiva, no cae en el fraude. Bueno, pregúntele a un pescado cuando cae en el fraude de la carnada que tiene adentro, es cautivante, ¿no? Es entusiasmante. Un pescadito ve un camarón por ahí y va y se lo come, pues, pues es un engaño, es una mentira, era una carnada. Hay engaños similares, por ejemplo, en la lotería la gente se entusiasma. Usted diría que la gente tiene fervor y tienen entusiasmo por la lotería, por el juego, en general, por la política. La gente se entusiasma. ¿Y cuánta gente se entusiasma en la política? Eh, Está engañada, ¿no? Yo diría que todos, ¿no? Claro, porque la política está basada en la mentira. Pues, bueno, miren la religión también. Aquí lo estamos viendo porque hay fervor, porque hay entusiasmo, porque hay sinceridad, pero no hay conocimiento, hay ignorancia, es un fraude, es un fraude. Versículo 3. Si recordamos, el doctor decía y vemos en el seminario el fervor, la creencia entusiasta, el sumo interés, pero ¿qué es lo que dice antes de que debemos tener? El conocimiento exacto de la palabra de verdad, de la verdadera palabra. ¿De qué nos sirve el fervor, el entusiasmo, la creencia entusiasta, si el conocimiento es mentira? O si está basado nuestro fervor en la ignorancia, no puede ser. Seguimos leyendo el versículo 3, dice, porque ignorando, fíjense, que estamos
en un mundo ignorando que es una acción progresiva, ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando, y procurando otros gerundios, establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por supuesto, como no hay la verdad, ellos inventan la mentira, inventan la religión. Por eso es que hay tantas religiones, porque cada quien establece su propia justicia y no se sujetan a la justicia, a la verdad, al conocimiento de Dios, su propio. Por cierto, la palabra ahí es idio, ¿no? Es muy apropiado, ¿verdad? Y de donde viene lo que es la ideología, su propia ideología. Por eso es que hay tantas religiones, porque cada quien hace la suya propia, olvidando la palabra de Dios. Porque si todos creyeran la palabra de Dios correctamente dividida, pues habría una sola iglesia. Pero hay muchas precisamente por eso, porque el hombre ignora la palabra de Dios. Ahora bien, Dios quiere que nuestro fervor, que nuestro respeto, que nuestro amor hacia Él se base en la ignorancia. No, en el conocimiento, hermano. ¿Usted le gustaría que alguien lo aprecie a usted en la ignorancia? No. Usted quiere que lo aprecien porque usted sea una persona que es digna de ser apreciada. Y esa persona que lo aprecia a usted no está engañado, ¿cierto? Ustedes se sentirían bien de que alguien lo aprecie a usted estando engañado. En cuanto a ustedes, no, por supuesto que no. Mucho menos Dios. Dios no quiere que nosotros le adoremos, le apreciemos, le amemos, tengamos ese fervor basado en una mentira, basado en algo que es diferente a la verdad, basado en ignorancia. Lo que vuelvo a tener, una frase que todos ustedes conocen: no podemos conocer a Dios sin conocer su palabra. ¿Se acuerdan? El doctor Wilbo. No hay forma de conocer a Dios sin conocer su palabra. Vamos a ir a Isaías. Y sin embargo, ¿cuánta gente no cree conocer a Dios, no? Pregunte y verá que hay mucha gente que cree conocer a Dios, pero desconoce su palabra. Y nosotros sabemos que eso no es posible, pero las religiones han hecho creer a la gente que si sin conocer la palabra de Dios puede ser capaces de conocer y de amar a Dios. Vamos a Isaías capítulo 1, en el versículo 3. Fíjese, no, no, en el 2 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En el versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Quizás nosotros no tengamos bueyes, pero a lo mejor si tengamos un gato, si tenemos un perro y la mascota no nos conoce, claro que nos conoce, ¿no? El asno conoce el pesebre de su señor. El asno sabe dónde está la comida. Sin embargo, sigue diciendo: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios está diciendo: mi pueblo no me conoce porque desconoce la palabra. El asno sabe dónde están, dónde está su comida, dónde está su vida abundante. Mi pueblo no lo sabe. Eso yo diría que describe muy bien al pueblo cristiano hoy en día, ¿cierto? En el pueblo cristiano hoy en día no manifiesta la vida abundante porque no sabe dónde están o dónde está su pesebre. No sabe dónde está la vida abundante, que es la palabra de Dios, que es el conocimiento de la palabra de Dios. El mismo Isaías capítulo 5 dice, en el versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo. A lo que es cautivo es preso. Mejor dicho, mi pueblo perdió la libertad
Así, vamos a decirlo así. Mi pueblo perdió la libertad porque no tuvo conocimiento, fue cautivo. ¿Y qué es la libertad? El conocimiento van juntos. La ignorancia y la libertad nunca pueden ir juntas. Donde hay ignorancia, no puede haber libertad. Solamente puede haber libertad donde hay conocimiento. Pregunto yo, entonces el pueblo de Dios, los cristianos hoy en día, será un pueblo libre, libre. ¿Mm? En la medida que no tienen conocimiento, que es un pueblo esclavo, y es un pueblo esclavo de las tradiciones, es un pueblo esclavo de las religiones, es un pueblo esclavo de las supersticiones, porque Dios nos hizo libres en Cristo Jesús, en el conocimiento de Él. Hermoso, ¿no? En el conocimiento de su palabra. Esto es un dicho allá de Venezuela. Dice el libertador Simón Bolívar decía que un pueblo ignorante, no sé si conocen un poquito la historia de Venezuela. Bolívar tenía muchos dichos y no sé, bueno, de repente también allá en México, aquí en Estados Unidos, en Washington, ahí como que, ¿verdad? Dichos de, bueno, Bolívar tuvo el privilegio de leer la Biblia también. Dice, el libertador Simón decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Instrumento ciego de su propia destrucción. Un hombre ignorante se destruye a sí mismo y no lo sabe. Por eso el diablo lo que necesita para destruir a la gente es mantenerlos, ¿cómo? En la ignorancia. Eso es suficiente. La destrucción viene sola cuando hay ignorancia. Vamos a ver esto. Acompáñame ahí en Oseas. Oseas, Daniel. Ajá. La liberación del hombre comienza precisamente con la instrucción, con la educación. No puede haber un pueblo libre mientras sea ignorante, porque es instrumento ciego de su propia destrucción, decía el maestro Simón Rodríguez, maestro del Libertador. Decía, el hombre no es ignorante por ser pobre, sino lo contrario. O sea, capítulo 4 versículo 1 dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios. Entonces, el hombre que no conoce a Dios, ese hombre contiende con Dios y puede ir a misa, puede ir al culto, a la reunión, puede venir a las reuniones todos los días, pero mientras no haya conocimiento, está contendiendo con Dios. Y en el versículo 6, mi pueblo, creo que se lo saben, ¿no? 400 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. 400 años, imagínense. Quiere decir que cuando nuestro Señor llegó no había nada, lo que había era pura religión. Dice, ajá, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un hombre ignorante se destruye a sí mismo. Un creyente ignorante no va a ser destruido por supuesto, porque ya es salvo, ¿no?
Estoy hablando de nosotros, ¿no? Lo que hemos renacido. Pero, ¿qué queda de nuestra vida abundante? ¿Mm? Va a sufrir gran mal, gran daño. Acuérdense que el cleptómano, ladrón no vino sino para hurtar, matar. ¿Se acuerdan? Cleptómano, el ladrón hurta y hurta sin que tú te des cuenta. Es que está pila. Ahora yo hago una pregunta, ¿podríamos nosotros amar? Y esta pregunta se la hace cada quien, pues, ¿podría usted amar a una persona que usted no conozca? Ah, bueno, fulanito, te vas a casar con fulanita ¿y quién es fulanita? No, ¿verdad? No la conoces, pero igual, pues ámala. Ah, cásate con ella, ¿no? ¿Quién será? ¿Sería posible? No, no es posible, no es posible. Ahora, si desconocer la palabra de Dios, si desconocer la palabra de Dios es desconocer a Dios, ¿cómo puede alguien amar a Dios sin conocer su palabra? ¿Me explico? Usted no podría amar a una persona que no conoce. La única forma de conocer a Dios es a través ¿de qué? De su palabra. Porque no está disponible ver a Dios, ¿sabe, no? Ahorita no está disponible verlo físicamente, es espiritual. A lo mejor tengo una persona y dice, no la conozco de vistas, pero está disponible con Dios, ¿no? La única forma de conocer a Dios es en su palabra. Nosotros podemos ver la creación de Dios, que nos habla de que hay un Dios, pero conocer el corazón de Dios solamente en la palabra de Dios. ¿Usted ama a una persona conociendo el corazón de esa persona? No es así, ¿no? Ahí es cuando usted la ama, cuando conoce su corazón, ¿sabe? ¿Cómo puede alguien amar a Dios sin conocer su corazón? Bueno, así ama mucha gente a Dios. Y esto lo vamos a ver en hechos. Asimismo, hay mucha gente que ama, por supuesto, entre comillas, a Dios. El mundo cristiano no sabe lo que es amar a Dios. En su gran mayoría, lamentándolo, es triste. Hechos capítulo 17, versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, esto es en la colina de Marte, en Atenas. Allí había un templo con muchas imágenes, como ya ustedes saben, como muchas iglesias hoy día, y más o menos, que se abrió paso ahí en la colina de Marte y dijo, varones atenienses, en todo esto observo que soy muy religioso, y no lo estaba halagando, ojo, porque además esas palabras religioso ahí es supersticioso. Dice, porque pasando, versículo 23 y mirando vuestro santuario, donde mantienen sus santicos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ahí no había figura, había una inscripción que decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis.
pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. ¿Eso qué es? Religión. Ahí está. Esa es la religión, el mundo religioso hoy día. Eso es lo que hay hoy día, ¿no? La gente la gente llama cristianismo a adorar a un Dios sin conocer su palabra, ¿no? Estamos hablando de la palabra. Eso es amar a alguien sin haberlo visto jamás, es imposible. Eso es adoración sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto amor podemos tener nosotros por Dios? Está en la relación directa con cuánto conocimiento tenemos de Él. Y mientras más le conocemos, más le amamos. ¿No le pasa a usted con una persona que la acaba de conocer, empieza a tratarla, le cae bien, y mientras más la trata, su esposo, su novio, su novia o su mejor amigo, pero no llegó a ser mejor amigo de esa persona mientras más lo trató y más lo conoció, mientras más le habló y más se siente, ¿no? Más querido por esa persona. Igual es con Dios. Mientras más mientras más conoces a alguien, invitas a alguien, ven, vamos a, vamos al cine a ver una película de terror. De repente a ti no te gusta la película de terror, ¿cierto? Primero tengo que saber qué es lo que te gusta, qué te agrada. Así igualito Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más le agradamos a Él. Bueno, es lógico, pues así no tenemos que imaginarlo nada, es así. Nosotros lo vivimos, pero adoración sin conocimiento, eso es religión, es superstición. Es al fin y al cabo el peor pecado que podemos cometer, que es idolatría. No amar a Dios sobre todas las cosas y poner otro Dios delante del verdadero Dios, eso es idolatría, ¿eh? Entonces, conclusión, el mundo cristiano en su gran mayoría hoy en día es un mundo idólatra, es un mundo que abomina a Dios, porque Dios abomina la idolatría. Bien, ahora pregunto yo, ¿no? ¿La gente ignorante sabrá eso? No, no saben. Eso también lo ignoran. Hay ignorancia también allí. Es triste. Porque la gente sincera y la gente quiere amar a Dios, pero nunca nadie les enseñó que a Dios hay que amarlo conociéndole. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que hace precisamente o lo que debe hacer nuestra iglesia o cada uno de nosotros. No seremos multitudes, pero muchos de nuestros creyentes o muchos de nosotros conocen a Dios y cada día la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de aprenderla, cada uno de nosotros. Yo no lo puedo hacer con ustedes, ustedes no lo entienden. Y por eso cada día le creen más, lo aman más. Mientras más tú conoces a Dios, más puedes manifestar una vida abundante. Precisamente es eso. Vamos a concluir acá en Colosenses 1, ¿no? Colosenses capítulo 1, para terminar. En el versículo 9 dice Pablo,
Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno ¿de qué? ¿De la ignorancia? No, del conocimiento, que seamos llenos de su voluntad, que es su palabra, porque la palabra viva es la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabemos de dónde viene la inteligencia y la sabiduría viene de Dios, de su palabra. Versículo 10. La palabra para es propósito. De todo esto, de todo esto, o el propósito de todo esto, es para que andéis como es digno del Señor. Desconocer a Dios, desconocer su palabra, nos va a llevar a un andar indigno de Él. Y nosotros no queremos sino a un andar digno en el Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, porque a Él no le agrada la ignorancia, le agrada es el conocimiento, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo podemos tener frutos si estamos engañados, si estamos ignorando la verdad? No puede haber fruto. Bueno, estamos describiendo el mundo cristiano de hoy día, ¿no? Un mundo sin fruto, mundo cristiano sin fruto, de ritos, de religión, de culto, pero sin fruto. Especialmente, muy específicamente, sin fruto del Espíritu, ¿verdad? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, por lo tanto, en el amor hacia adelante. Cada día nosotros podemos crecer más en el conocimiento y eso tiene que hacerlo cada uno de nosotros disciplinadamente, leyendo la palabra todos los días, estudiando la palabra todos los días, escudriñando la palabra todos los días, yendo a las reuniones, oyendo a las enseñanzas, conociendo, aprendiendo cada vez más de Dios y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. Ahí podemos llegar al poder cuando hay el conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros manifestamos y hacemos lo que Dios dice. Entonces tendremos poder, no antes. ¿Qué poder puede haber en la ignorancia? Más bien todo lo contrario, en la ignorancia lo que hay es destrucción, como ya vimos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con un alma grande. Esa es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que cada día cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer, que penetre bien esa palabra en mis oídos. Yo tengo que ir a la palabra todos los días, yo tengo que pasar horas estudiando. ¿Cuántas horas pasa usted estudiando para aprobar un examen? Muchas, ¿verdad? Y qué del examen de la vida que tenemos todos los días. No podemos afrontar el día en ignorancia. Nosotros tenemos que afrontar el día en conocimiento, en sabiduría, en poder, en fuerza, en el entendimiento de la palabra de Dios, en amor a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, muchas gracias. No quiero que ignoréis, son 7 amonestaciones. Si quiere les doy los versículos para que lo vayan leyendo. Son 7 mandamientos que nos manda el Eterno, nos manda Dios, el Espíritu Santo. Dice en Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis un mandato, una orden, así como no robes, no mates.
Esto va dirigido, está disponible a la iglesia, no es para Israel, es a gratia hoy. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, Romanos 1:13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, 1 Corintios 10:1, 1 Corintios 12, ¿se acuerdan? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos. Bueno, ahí dice dones, neumático. 2 Corintios 1:8, porque no quiero, ajá, porque hermano, no queremos que nos deje acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Según de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y tienen, hay material ahí. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me dan. Gracias.